Bueno, vamos a dar inicio finalmente. Tengan todos buenas tardes. Vamos a abordar los temas seguidos el día de ahora. Entonces, honor el tiempo. Vamos a intentar aprovechar y pues enfocarnos en cada una de esos temas. Primeramente, para esta primera hora vamos a tomar el tema de tejido sanguíneo. Igual que en otras ocasiones, bueno, que la ocasión anterior, vamos a mencionar que va a estar dividido en varios objetivos. Entonces, el capítulo, por ser bastante extenso, siempre yo hago hincapié en que hay que prestar más que todo atención a lo que nos piden o lo que se aborda en los objetivos. Entonces, sí va a ser importante que ustedes se enfoquen exactamente en ellos y vean que se está abarcando un contenido, porque el capítulo suele ser demasiado grande. El primer objetivo del día de ahora es enunciar el concepto de sangre y su conformación. Ahí ustedes van viendo el número de página en el cual pueden encontrar en el libro de texto. El concepto de sangre como tal es que la sangre es un tejido conectivo líquido que consiste en células rodeadas por una matriz extracelular líquida. Esta matriz extracelular se llama plasma y contiene varias células y fragmentos celulares. Recordaban en la clase de tejido conectivo que mencionábamos que hay distintos tipos de tejido conectivo, que va a variar dependiendo de su consistencia o la proporción de agua que haya dentro de cada uno de esos tejidos conectivos. Entonces, recordábamos que los líquidos se dividen tanto en sangre como en la linfa. En este caso vamos a ver el primero de ellos, que es la sangre como tal. Entonces, ya mencionábamos de qué está formado como tal y cuál es su contenido propiamente. Los componentes Los componentes de la sangre, pues se pueden dividir en dos. Primeramente, se divide una parte líquida totalmente, que es conocido como plasma, que va a abarcar más que todo el 55% de todo el contenido o porción de la sangre. Y la segunda parte, que son los elementos formes, que van a componer el 45% complementario. Entonces hay que prestar atención más que todo a que estos dos elementos son los que están dividiendo el contenido total de la sangre, tanto en una parte líquida, que es el plasma, y todos los elementos formes. Con elementos formes me hago referencia a todas aquellas células o fragmentos celulares, como habíamos mencionado en el concepto de sangre. Y mencionar también, pues, que a pesar de que ambos componentes se encuentran juntos y conforman la sangre, en una forma líquida, pues, a pesar de que es un medio líquido como tal, pero hay pequeñas partes o elementos formes, que en este caso van a ser todo este grupo de células que van a andar flotando ahí alrededor de todo el plasma. Entonces, ambos puntos combinados forman tanto bueno, el tejido sanguíneo como tal. Pero sí hay que prestar atención que es una parte líquida. La parte líquida únicamente va a haber plasma, así se va a llamar, y pues aunque parezca que solamente hay líquido, realmente hay ciertas sustancias o ciertos elementos moleculares que más adelante vamos a ver que pues se pueden componer, ya sea en componentes o presencia de algunas proteínas, de algunos anticuerpos, inmunoglobulinas. Entonces vamos a ver que todas estas sustancias andan flotando prácticamente en el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Si ustedes se fijan, o no sé si alguna vez han notado, una centrífuga es un aparato que separa tanto los elementos formes como el plasma. Lo tienen más que todos los laboratorios clínicos. Lo tienen más que todos los laboratorios clínicos y pues con esto, al darse una muestra de sangre para cualquier tipo de examen sanguíneo, se da la muestra de sangre como tal. Entonces, centrífuga, con centrífuga me refiero a que hay una máquina como tal que agarre el contenido de este tubo de ensayo, con la sangre dentro de ella, y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas a una velocidad bastante grande, de tal forma que cuando termina de dar este ciclo oscilatorio, pues quedan separados tanto las partes formes como el plasma por arriba. Entonces vemos un ejemplo acá en esta imagen, que vemos todo el contenido de plasma ya separado y ya pasado por centrífuga. Entonces vamos a ver toda la parte de elementos formes justamente por debajo, que es la que queda anclada en el fondo del tubo de ensayo. Y vamos a ver toda esa parte flotante, que es el plasma, totalmente separada de sus elementos formes que quedaron justamente por debajo de ella o en la base, ¿verdad? Entonces,
Este es un ejemplo práctico de cómo ustedes pueden ver que se diferencian los dos componentes. Se desglosan el contenido sanguíneo como tal y vamos a ver pues más adelante de qué se compone cada uno de ellos. Los elementos formes mencionaba que ocupan el 45% como tal y dentro de ella hay tanto glóbulos rojos que también se pueden llamar eritrocitos, van a estar componiendo el 99% de este 45%. Y va a haber otra parte que está compuesta por glóbulos blancos, que también son conocidos como leucocitos, junto con las plaquetas. Esto va a abarcar menos del 1%. Entonces ustedes ven que la cantidad que respecta tanto a glóbulos blancos y plaquetas va a ser totalmente menor a la cantidad de glóbulos rojos que les acompañan. Prácticamente estamos hablando de una proporción bastante o demasiado significativa, ¿verdad? En la que la gran mayoría va a ser totalmente glóbulos rojos y un pequeño porcentaje va a estar compuesto únicamente de glóbulos blancos y plaquetas. Acá vemos un cuadro resumen en el que ponía en cuenta lo que acabo de mencionar, la explicación que acabo de dar anteriormente. Le mencionaba pues que tanto la sangre como los otros tejidos están componiendo todo este porcentaje de líquido en la sangre. Ustedes ven acá que creo que en este pequeño gráfico les toma en cuenta los líquidos corporales. Entonces vemos que el 100% del líquido que tenemos en el cuerpo, el 8% está compuesto por la sangre y el 92% por el líquido. Líquido intersticial, líquido más que todo intracelular, que está contenido, como el nombre lo dice, dentro de cada célula. Entonces, el 92% va a estar ocupando ese tipo de líquido. El 8% de líquidos que hay en nuestro cuerpo está compuesto totalmente por la sangre. Ya totalmente acá nos desglosamos en solamente la sangre que ocupa ese 8%, lo dividimos tanto en el porcentaje de plasma que mencionaba, que es la parte líquida, en un 55%, y por otro lado, el lado de los elementos formes que ocupan el otro 45% restante, o pequeñas partículas que pues ya se desprenden o se separan totalmente del plasma y que quedan abajo en un tubo de ensayo cuando hay una centrifugación como tal. De ese 55% de plasma, ustedes ven que se sigue usando. Les mencionaba pues que a pesar de que los elementos formes en una parte en la que hay elementos totalmente sólidos, pero microscópicos, acá están separados entre el plasma como elementos formes. Dentro del plasma sí hay otras sustancias, pero no son elementos formes, sino que son otras sustancias que por su densidad totalmente se quedan difundidos en el plasma y quedan flotando en la totalidad de él, ¿verdad? De ese 55%, el 91.5% está compuesto solamente por agua, ese 55%. 91.5% está compuesto de agua. Y el 7% lo componen proteínas, que vamos a ver que está subdividida por varios tipos de proteínas, como por ejemplo la albúmina, que es la gran mayoría de las globulinas, que se pueden catalogar como también como anticuerpos. Más que todas las globulinas vamos a encontrarlas en forma de anticuerpos o inmunoglobulinas, que más adelante vamos a ampliar en de qué se trata cada uno de ellos. Otros compuestos proteináceos, como por ejemplo fibrinógeno y otros, más que todo el porcentaje restante de pequeñas proteínas que vamos a encontrar que se componen y que no pertenecen a ninguno de esos tres grandes grupos que son los que abarcan su gran mayoría de proteínas. Mencionábamos que el 91.5 es agua y otros solutos, con esto me refiero a otros elementos que andan flotando por ahí, en el que podemos encontrar electrolitos, nutrientes, gases difundidos a través del plasma como tal, unas sustancias reguladoras, pues, enzimas u otro tipo de sustancias, y los productos de desecho, como por ejemplo la urea y otros productos derivados del metabolismo, ya sea tanto hepático como renal. Entonces ustedes ven acá que el mapa totalmente está perfecto en el sentido que ustedes pueden ver desglosado exactamente de qué se compone cada una de esas partes. Importante que ustedes recuerden siempre que se divide en una parte totalmente líquida y en una parte de elementos formes. Bueno, mencionábamos toda la parte de plasma, ahora abarquemos la parte de los elementos formes, que está cubriendo el 45% de ese 100% que cubre la sangre. Entonces vamos a encontrar dentro de los elementos formes tres grandes grupos. Por ejemplo, los eritrocitos que mencionábamos en la diapositiva anterior, compone prácticamente el 99% de esos elementos formes, está compuesto por eritrocitos. Y menos del 1%, entre el menos del 1% y el 1%,
está formado entre plaquetas y leucocitos que conforman ese 1% restante, ¿verdad? Las plaquetas, pues, ya conocemos que es una pequeña fracción como tal, y los leucocitos, que así como se dividían las proteínas, también se pueden dividir los leucocitos. Los leucocitos es otra forma de llamar a los glóbulos blancos. Los leucocitos se dividen dependiendo de la rama de la cual vienen subdivididos, tanto en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Entonces vemos allí que pues siempre cada subtipo de leucocito está compuesto de un porcentaje específico, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven esos porcentajes ahí, son los mismos porcentajes que van a ir a ver en un examen, un hemograma o otro examen que ande midiendo las concentraciones eh, de, de, de estas células específicas que se puedan tomar en un examen de una muestra de sangre de ustedes. Entonces ustedes se preguntan cuando ven un examen, ¿qué significa ese 94 o ese 80% de neutrófilos? Es porque normalmente quiere decir que nos basamos en un porcentaje para leer determinado examen, ¿verdad? Un examen, por ejemplo, le puede decir que usted anda con 80% de neutrófilos, con un 30%, con un 20% de linfocitos. Entonces vemos que el examen en ese momento es a predominio de neutrófilos, ¿verdad? Ya que el 80% está componiendo ese examen y el 20% restante de linfocitos, que es lo que se sale fuera de sus parámetros. El neutrófilo, hablamos de un 80%, vemos que los valores normales comprenden entre el 60 y el 70%. Entonces ahí empezamos a ver cuando un paciente, pues prácticamente se le puede dar un diagnóstico a predominio de una infección por bacterias, por virus, por parásitos. Entonces ese tipo de leucocitos, cada uno de estos leucocitos va a indicar o nos puede dar la pista acerca de qué tipo de microbio o agente extraño nos está invadiendo o nos está infectando en ese momento determinado, dependiendo de la concentración, el aumento o prácticamente la disminución de cada uno de estos diferentes leucocitos. Entonces, sí es importante destacar eso, pues, porque puede servir de evaluación, porque les pueden preguntar exactamente cuál de estos se puede llevar ante determinada causa. Ya vamos a ver un cuadro resumen más adelante en el que vamos a ver ejemplos concretos de en qué momento se puede estar aumentando, disminuyendo cada uno de ellos. Acá vemos un poco más, quizás un poco más ampliado las sustancias propiamente del plasma. Ya veíamos, les mencionaba, que estaban comprendidas prácticamente el plasma por agua en su gran mayoría, las proteínas plasmáticas un 7% y los solutos restantes pues en un 1,5%. Acá en el cuadro como tal, quizás es lo mismo que estamos abordando anteriormente, pero aquí les viene un poco más descrito y tanto su función, en el que podemos ver para qué sirve cada una de esas proteínas que andan flotando en el plasma. Así también las funciones que puede tener cada uno de los solutos que encontramos en el mismo plasma, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes recuerden porcentajes más que todo. Quizás no porcentajes de subdivisión en ese sentido, sino que porcentajes, tanto que plasma, porcentaje de elementos formes y los porcentajes de valores normales de los diferentes tipos de leucocitos. Acá no se les ponen en porcentajes, pero se les ponen en cantidades específicas, porque esos son los valores que se encuentran directamente en sus valores normales. Entonces hay que recordar estos valores normales que cada uno de estos elementos pueda llegar a tener, porque de encontrarse bajos o altos, pues estamos sospechando algún tipo de enfermedad o de invasión o de infección como tal, ¿verdad? Sí es importante que recuerden más que todo ese tipo de porcentaje y ese tipo de datos. El cuadro como tal de acá es perfecto porque pues, nos da los valores exactos, porcentajes exactos que se pueden llegar a evaluar. El objetivo 2 es mencionar las características microscópicas del eritrocito, su número normal en sangre y su función. Vamos a ver, para empezar, desglosemos la palabra eritrocito. Eritro, que significa rojo, y cito, que es de célula. Siempre, pues, hacemos el desglose de la palabra para que ustedes vean por qué se llama de esa forma, ¿verdad? Y de dónde se origina el nombre específico como tal. Y ustedes al mismo tiempo puedan tener una referencia clara y fácil de recordar por qué, o una característica propia. En este caso, recuerden que el mismo eritro, que significa rojo, le da ese significado a la célula o a las características físicas que tiene esta célula como tal, vistas desde el microscopio. Acá nos pide el objetivo que desglosemos un poco acerca de las características microscópicas.
Menciona que el eritrocito pues se pueden describir como discos bicóncavos con diámetros de 7 a 8 micrómetros. Hay que destacar que esta unidad de medida, micrómetros, es un equivalente, acá les dejo los equivalentes. Un micrómetro quiere decir que es prácticamente equivalente a como que si un centímetro lo cortaran en 10.000 partes. Entonces, eso es un micrómetro. O que ese mismo micrómetro les puede equivaler a una milésima parte de un milímetro. Es como que agarraran el milímetro y lo cortaran todavía en 1.000 partes. Eso corresponde exactamente a un micrómetro. Entonces, para que ustedes tengan una idea de qué tan pequeño es un eritrocito, pues, y por qué hay tantos millones de ellos en la sangre como tal, por milímetro cúbico, entonces ustedes sepan exactamente qué cantidad estamos hablando y qué tan importantes pueden ser por su cantidad y quizás la magnitud en cuanto a su cantidad, dependiendo de la persona que se esté hablando, ¿verdad? O de las enfermedades que se puedan tener y que puedan variar tanto su número. Vamos a tener también que la membrana plasmática suele ser flexible, por tanto, pues le da características específicas para que puedan circular a través de la sangre. Contienen un pigmento rojo que da su color característico a la sangre. ¿Y qué es lo que le da este pigmento rojo? Se preguntarán ustedes. Es la hemoglobina. La hemoglobina prácticamente son partículas, moléculas de una proteína que se llama de esa forma, hemoglobina, que están prácticamente pegadas a toda la pared del eritrocito. Entonces, dentro del eritrocito hay millones y millones de estas moléculas de hemoglobina. Como la hemoglobina es totalmente fílica o propensa a tomar hierro como tal, acá tenemos un pequeño ejemplo. La molécula de hemoglobina pues está compuesta tanto de grupos hemo y los grupos hemos, que es lo que captan hierro. El hierro al captarse pues le da esta tonalidad. Todo cuerpo que escoja o adquiera iones de hierro como tal, le puede dar esa tonalidad característica, el color rojo, ¿verdad? Cuando hablamos de disco bicóncavo, ustedes pueden ver acá un corte transversal del eritrocito como tal, en el que vamos a ver eh, esa biconcavidad. Ustedes ven que el disco prácticamente se aplana hacia el centro. Eso es concavidad como tal, ¿verdad? Que se hunde hacia el centro, bicóncavo, en las dos paredes, tanto arriba como abajo, se adopta estas características cóncavas, ¿verdad? Y por eso se llama disco bicóncavo. Otra característica es que contienen, bueno, no tienen núcleos ni otros orgánulos. No, son células que prácticamente van a ser anucleadas, o sea que no tienen núcleo. Y tampoco se componen por otros organelos. No hay otro organelo que esté dando alguna otra función. Su función más importante siempre va a ser transportar oxígeno. El citosol contiene moléculas de hemoglobina, lo que decíamos, ¿verdad? Por eso la gran cantidad o prácticamente el color en toda su estructura prácticamente está sobresaturada de hemoglobina y por tanto siempre va a tener predominantemente ese color rojo. Acá tenemos otra diapositiva específica en el que vamos a abordar el número normal en la sangre. Mencionábamos que el número, bueno, mencionaba el tamaño específicamente para que ustedes tuvieran una idea de por qué son tantos millones. Entonces, teniendo en cuenta el tamaño, vemos por qué son tantos los millones que tiene que haber por milímetro, por microlitro, perdón, para que ustedes exactamente vean qué cantidad suele tener. En este caso, difiere la cantidad que suele haber en un hombre con un peso normal, con una salud adecuada, que la cantidad que pueda tener una mujer. Siempre van a diferir, siempre va a ser mayor la cantidad del hombre por, más que todo, superficie corporal, ¿verdad? Suele ser siempre mayor superficie corporal en los hombres. Si estamos hablando de estaturas, edades equivalentes, ¿verdad? Una mujer de 30 años comparado con una mujer de 30 años que se encuentran en similares condiciones de salud. Entonces, sí van a diferir y por mucho, ¿verdad? Por algunos millones. Aquí vemos que un hombre adulto saludable tiene aproximadamente 5.4 millones de glóbulos rojos por microlitro. El microlitro, igual, hacemos una asociación, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuánto equivale un microlitro. ¿Sí quería participar? No. Ok. Tenemos en cuenta que el microlitro está siendo un equivalente a un milímetro cúbico. O sea, quiere decir la millonésima parte, o sea, como que un litro de sangre, ustedes lo cortarán en 1.000.000 de partes. Eso es un microlitro, la millonésima parte de un litro. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta,
cuánta cantidad de glóbulos rojos normalmente hay por microlitro. Y aquí hace otra especificación un poco más específica, mucho más grande de memorizar, mucho más fácil, en el que una gota de sangre tiene aproximadamente 50 microlitros. Entonces, multipliquen los 50 microlitros por la cantidad que tiene que haber por cada microlitro. Es una gran cantidad de glóbulos rojos que hay por una gota de sangre, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso porque a eso es lo que nosotros nos basamos por la cantidad de glóbulos rojos que tenemos que leer en algún examen que nosotros verifiquemos. Vemos también que lo que les decía difería tanto un hombre como una mujer. En una mujer adulta, saludable, nos dice que tiene alrededor de 4.8 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre. Entonces ustedes ven que las diferencias siempre van a ser sustanciales. Quizás no exageradas, pero sí son diferentes como tal. Y no es lo mismo ver la cantidad de un hombre que pues la cantidad que tiene un examen registrado en una mujer. Las funciones, siempre les mencionaba, en la diapositiva anterior les mencionaba que la principal función del eritrocito siempre va a ser transportar oxígeno, O2, así se abrevia oxígeno. La principal función es transportar oxígeno. Que si tiene otras funciones, sí tiene otras funciones. Son estas otras tres. Se pueden catalogar como también un transporte de dióxido de carbono, pero únicamente un 23% del dióxido de carbono que se acumula en el cuerpo, ¿verdad? Recordemos los ciclos que cuando entra la sangre oxigenada al cuerpo, llega a dejársele a todos los tejidos. Cuando los tejidos ocupados metabolizados ese oxígeno, nos regresamos con dióxido de carbono, que son los productos eh, del cuerpo, los tejidos han realizado, ¿verdad?, al ocupar el oxígeno. Entonces, únicamente el 23% de ese oxígeno puede regresar transportado directamente en la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan nada más, pero sepan que no son estas las tres principales funciones, sino que la principal siempre va a ser el transporte de oxígeno. Otra función es la regulación del flujo sanguíneo por óxido nítrico. Bueno, entonces, ¿cómo se da eso? Pues la misma hemoglobina actúa con una sustancia que se llama óxido nítrico. Esta está presente o está producida por el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, es una sustancia vasodilatadora, o sea, quiere decir que amplía o hace más grande el diámetro del vaso sanguíneo. Entonces, por tanto, lo abre y hace que el flujo sanguíneo sea un poco más amplio, ¿verdad? O sea, más aumentado. Y otra función que tiene es la regulación de la presión sanguínea. ¿Cómo lo hace? Pues tiene que ver mucho con el flujo sanguíneo, pero sepan que son subfunciones que tiene el eritrocito como tal, pero que su principal función siempre va a ser transportar el oxígeno. Ustedes pueden mencionar el dióxido de carbono, la regulación del flujo sanguíneo y la presión sanguínea, pero sepan que, pues, repito nuevamente, la principal función es transportar oxígeno. Acá tenemos pequeños cuadros resúmenes en los que después de cada tipo de elemento vamos a ir viendo. Ustedes pueden buscar estos cuadros después de cada grupo de diapositivas en el que vamos tocando diferentes elementos. En este caso, el resumen de los elementos fórmicos con las cantidades, las características y las funciones que acabo de mencionar. Tenemos otro objetivo, es mencionar las características microscópicas del porcentaje en sangre y funciones de los granulocitos. ¿Para qué es un granulocito primeramente? Primeramente, antes de hablar de granulocitos, hay que tener en cuenta y definir qué es un leucocito. El leucocito es toda la célula blanca, es otra forma de llamar a los glóbulos blancos, ¿verdad? Acá, igual que en la palabra eritrocito, tenemos separado el leuco, que significa blanco, y el cito, que significa célula. La característica microscópica es que poseen un núcleo y un complemento completo de orgánulos. Recuerdan que en el eritrocito no había núcleo, pues así lo hay. También tenemos gránulos, los cuales vamos a ver diferentes características. Los glóbulos blancos clasificados como granulares, por eso se llaman granulares, porque contienen gránulos citoplasmáticos o vesículas que son rellenas de químicos visibles por tinción. Entonces, este grupo, así como hay granulares, también hay agranulares, ¿verdad?, que no tienen gránulos, o que por lo menos no se les observa a simple vista o a simple microscopía. Entonces, primeramente, dentro de este grupo de los granulocitos, vamos a tener que se pueden dividir en tres tipos. Dependiendo de su morfología y características físicas, está el neutrófilo, que su nombre es un
equivalente a mencionar amante del neutro. El neutro, todo filo, quiere hacer consecuencia, que es, bueno, la palabra misma lo dice, ¿verdad? Que suele ser un amante o suele ser pareja como tal o afín a tal cosa, ¿verdad? Entonces, siempre que vean el filo es porque está haciendo correspondencia que es afín a ya sea algún color, a alguna sustancia o algo por el estilo, en este caso, a lo neutro, ¿verdad? Entonces se puede corresponder, o mejor dicho, ver a la microscopía que el neutrófilo son gránulos más pequeños que otros granulares, o sea, es más pequeño de todo, ¿verdad? Me refiero a que con eso, los gránulos que contiene dentro de él son mucho más pequeños que los demás, que sí contienen gránulos. Hay una distribución pareja, un color lila pardo, con 2 a 5 lóbulos conectados por hebras muy finas. Acá vemos un ejemplo de neutrófilo, en el que ustedes pueden ver los 2 a 5, en este caso 1, 2, 3, 4 lóbulos conectados, ¿verdad? Por pequeñas hebras, que pues al ponerse en un microscopio mucho más potente, ustedes pueden hacer hincapié o ver específicamente esa unión por esas pequeñas hebras. Vemos el color lila pardo, o sea, un color mucho más intenso, únicamente en los gránulos, ¿verdad? En el eosinófilo, que quiere decir su nombre, amante de la eosina, aquí les he coloreado en un color similar al cual toda sustancia que pinta o tiñe la eosina, pues es un color similar a este tipo de color lila o color rosado, ¿verdad? Más que todo color rosado, la eosina, un color mucho más claro. En ese caso, ustedes van a ver gránulos grandes y de tamaño uniforme, teñidos de ácidos, colores naranjas o rojizos, gránulos que no cubren ni oscurecen el núcleo y frecuentemente tienen dos lóbulos conectados por una hebra delgada o gruesa. Estamos hablando que son menos lobulados, ¿verdad? Los sinófilos acá está. Vemos que adoptan ese color característico, ustedes ven, eosinófilo. Y por eso el mismo nombre, ¿verdad? Eosinófilo, porque es amante de la eosina. Entonces quedan rosados con ese color un poco más claro, ¿verdad? Y el basófilo finalmente, el basófilo hace referencia a que son amantes de lo básico. Acá igualmente que la eosina, les pongo un color para que ustedes sepan que está refiriendo exactamente o haciendo correspondencia a ese tipo de color un poco más oscuro, ¿verdad? En ese caso, las características que son gránulos redondeados de tamaño variable, se tienen de colores básicos azul purpúreo, los gránulos oscurecen el núcleo que tienen dos lóbulos. Acá tenemos un ejemplo del basófilo como tal. Bien. Ustedes van a ver la correspondencia, como diferenciar un basófilo de un neutrófilo, los lóbulos que son los que más se pintan, pero en el caso del citoplasma es totalmente neutro, no adopta ninguna coloración. Entonces ustedes ven claramente las diferencias en cada uno de ellos, ¿verdad? Eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Van a basarse más que todo en los colores que ustedes van a ver y la cantidad de lóbulos que pueden encontrar dentro de cada uno de ellos. Por esa forma es que es fácil detectarlos o diferenciarlos cuando ustedes tienen una imagen histológica o una vista directamente de microscopio. Vamos a tener que el número normal en la sangre suelen ser de todos los leucocitos, no solamente de los granulocitos. Estamos hablando de todos los leucocitos, metiendo tanto a granulocitos como granulocitos, son mucho menos numerosos que los glóbulos rojos. Mencionábamos el porcentaje que era menos del, ¿verdad? En comparación con el eritrocito, que ocupaba el 99% de los elementos formes. Entonces, el número de los glóbulos blancos suele ser aproximadamente de 5.000 a 10.000 células por microlitro de sangre y son sobrepasados en número por los glóbulos rojos en una relación cercana a 701. O sea, estamos hablando que por cada glóbulo blanco que hay 700 glóbulos rojos. O sea, ustedes ven qué comparación hay, ¿verdad? Es un ejército comparado con una persona. Entonces, para que ustedes sepan la proporción o la diferencia que suele haber en cuanto a número. Acá nos ponen unos conceptos específicos, tanto la leucocitosis, que nos van a decir que la leucocitosis, todo lo que termina en tosis, quiere decir que se incrementa, ¿verdad? En este caso, hace referencia al incremento de glóbulos blancos arriba de los 10.000, que es el valor normal que veíamos acá. Y cuando hay decrementos o números por debajo de esos 5.000, se llama leucopenia. La penia quiere decir decremento o pérdida. Entonces, para que ustedes recuerden, porque estos sufijos los van a ver en varias palabras, para que ustedes tengan en cuenta que todo lo peña es de decremento o que falta, ¿verdad? O que se ha ido. El incremento siempre va a ir con tosis, para que ustedes vayan recordando. Donde vamos a leucopenia, en
quizás momentos como, por ejemplo, personas que han pasado por radiación, por shock, hipovolémico o cualquier otro tipo de shock, o personas que están en terapia con quimioterapéuticos, que son los que suelen tener más que todo niveles altos, o mejor dicho, niveles bajos de leucocitos, ¿verdad? Que se llama leucopenia. La leucocitosis vamos a verlas en infecciones, más que todo. La función de los granulocitos es brindar una respuesta normal protectora contra múltiples causas de estrés, como por ejemplo los microbios invasores, el ejercicio extenuante, la anestesia y la cirugía. Ven ustedes que hasta incluso un ejercicio extenuante les puede provocar una leucocitosis. Entonces, vemos acá en el pequeño cuadro, les mencionaba anteriormente que ustedes pueden ver directamente en el cuadro ejemplos concretos de en qué momento pueden encontrar ustedes valores altos, específicamente de cada uno de los granulocitos que acabamos de mencionar. Podemos encontrar valores altos en neutrófilos, en las infecciones bacterianas, en las quemaduras, en inflamación, eosinófilos más que todo para alergias e infecciones parasitarias, principalmente. Y los basófilos, pues parecido a los eosinófilos, más que todo en reacciones alérgicas, en procesos de leucemia, hipotiroidismo, cánceres, pero eosinófilos, pues recuerden, siempre hagan la asociación que va dirigida o relacionada con las infecciones por parásitos, los neutrófilos por bacterias y los eosinófilos por leucemias o por alergias. Los eosinófilos también son famosos por alergias, pero son más famosos por infecciones por parásitos. Ya acá tienen la contraposición en el que van a encontrar valores bajos de cada uno de ellos. ¿En qué casos o qué tipo de enfermedades ustedes pueden encontrar ese tipo de valor? Eh, Vamos a pasar con el siguiente grupo. Bueno, aquí está el pequeño resumen, igual que les decía, para que ustedes puedan ver todo lo que hemos mencionado. Acá está la cantidad especificada en porcentaje que ustedes pueden encontrar. Ustedes van a ver que siempre el predominante de esos granulares siempre va a ser el neutrófilo. Ven la cantidad específica. Los menos, los basófilos. Ustedes pueden ver específicamente las funciones de cada uno de ellos, ¿verdad? Que suelen hacerlo por separado. El objetivo 4, prácticamente igual al anterior, pero en este caso vamos a tocar los granulocitos. Los granulocitos únicamente están comprendidos por el linfocito y el monocito. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Quiénes son granulares y quiénes son agranulares? Bueno, olvidé mencionarles que los gránulos como tal, la gran función que les proporciona tener gránulos es que dentro de los gránulos tienen químicos, y los químicos al darse una respuesta inmunológica, o sea, van a atacar a una bacteria, a un parásito o a cualquier otro agente extraño al cuerpo, pues van a liberar esos gránulos que contienen esos químicos, y con esos químicos son, se logra la acción bactericida, o sea, que con ellos logran aniquilar cualquier tipo de agente ajeno al cuerpo, como cualquiera de los que acabo de mencionar. Bueno, mencionaba que los granulocitos entonces, está tanto los linfocitos y los monocitos. A grandes rasgos se menciona que pues los granulocitos no tienen gránulos, pero realmente no es cierto eso. Los granulocitos también tienen gránulos. Lo que pasa es que al microscopio no se observan fácilmente, ¿verdad? A un microscopio normal, cualquiera que ustedes tengan acceso, más básico, no van a ver los gránulos de estos agranulocitos fácilmente. Entonces, como no se observan fácilmente, únicamente con microscopía electrónica o mucho más avanzada, pues es que se les denomina agranulocitos, como que no tuviesen, pero realmente eso es mentira, sí tienen, sí tienen. Lo que pasa es que es muy pequeño o se tienen de forma muy débil. Entonces, sí es válido recordar eso, por si les preguntan eso, ¿verdad? Pero grandes rasgos se llaman agranulocitos. Las características microscópicas es que, bueno, lo que mencionaba, ¿verdad? Que no suelen ser visibles, que por eso se llama agranulocito. El linfocito, por tanto, las características es que tiene un núcleo teñido oscuro, redondo, levemente indentado, o sea, pequeñas prolongaciones que parecen dedos o pequeños dientes. Citoplasma teñido de azul y forman un nido alrededor del núcleo. Se clasifican como linfocitos grandes o pequeños. La importancia de su clasificación es que los linfocitos grandes los van a ver en unos procesos específicos, como por ejemplo en los procesos de infección viral. Otras enfermedades que cursan, más que todo, que han sido provocadas por virus. El monocito, por otro lado, bueno, acá tenemos el linfocito, un pequeño ejemplo del linfocito, el núcleo totalmente teñido de oscuro, redondo, levemente indentado. Acá no se ven tanto las indentaciones porque es una vista un poco más amplia, ¿verdad?
y mucho menos el tamaño, no vamos a poder diferenciar a simple vista. El monocito, pues, núcleo con forma usual de riñón, aquí tiene, mire, forma de riñón o forma de herradura. Ya han visto una herradura, es lo que llevan los caballos en las pezuñas, ¿verdad? Por debajo, la herradura tiene esa forma. Citoplasma color gris azulado y con apariencia espumosa. Citoplasma con gránulos finos azulofílicos, perdón, o sea que tiene eh, afinidad por lo azul, que son los lisosomas. Los lisosomas es parte de los gránulos que se encuentran y que van a tener esos químicos que ellos van a ocupar en algún proceso en específico, como tal, ¿verdad? La función de los granulocitos es similar, solo que en este caso la función de los linfocitos es importante, más que toda la de los grandes, como mencionabas, porque van a verse en aumentos de infecciones virales, en algunas enfermedades inmunodeficientes. Estamos hablando de procesos que incluso pueden cursar, como por ejemplo el cáncer, ¿verdad? La función principal de los monocitos es la fagocitosis, posterior a su transformación en macrófagos en diferentes tejidos. O sea, estamos hablando que el monocito, para que haga su función, tiene que transformarse en macrófago y hacer, por tanto, el proceso de fagocitosis. La fagocitosis es un proceso en el cual ellos se encargan de aniquilar a cualquier bacteria o virus correspondiente. En este caso, por ser macrófago, pues siempre está especificado que va está en su mayoría contra bacterias, pero puede actuar incluso con cualquier tipo de agente extraño. Aquí ven ustedes parte del cuadro que veíamos en el otro, en qué momento se pueden encontrar valores altos. Linfocitos, más que todo para infecciones virales. Y los monocitos también se pueden encontrar en infecciones virales. Ese es más polivalente, que pueden encontrarse en diferentes causantes. Así como también un recuento bajo se puede encontrar en ese tipo de enfermedades. Acá vemos otros ejemplos, los leucocitos granulares, linfocitos, monocitos, y vemos el porcentaje específico de cada uno de ellos, ¿verdad? El objetivo 5 me dice enumerar las características de las plaquetas e indicar su función. Pues, primeramente mencionar que las plaquetas son fragmentos nada más, son fragmentos de células que se han transformado. ¿Y de dónde vienen las plaquetas? Vienen de los megacardioblastos, que vienen de la línea mieloide. ¿Recuerdan? Bueno, no sé si con ustedes toqué el tema, pero pues todas las células sanguíneas se desglosan de una sola célula en común, que va a dar paso a otra familia. Ya vamos a ver el cuadro para que ustedes me entiendan eso. El punto es que recuerden que las plaquetas siempre se derivan de los megacariocitos, y los megacariocitos se derivan de los megacardioblastos. Entonces, estamos hablando que de un megacariocito, cuando se rompe, se transforma, da paso a una división, que se transforma en 2000 a 3000 fragmentos, y cada fragmento es una plaqueta que se rodea por una membrana, ¿verdad? Entonces, eso es una plaqueta. En cada microlitro de sangre hay entre 150.000 y 400.000 plaquetas, que es el valor normal que nosotros encontramos, que ustedes pueden ver en cualquier tipo de valor de laboratorio. Tienen forma de disco irregular de 2 a 4 micrómetros de diámetro y muchas vesículas, pero no poseen núcleo. Característica similar a los eritrocitos, que no tienen más que todo núcleo. El promedio de vida breve únicamente de 5 a 9 días, es bien breve lo que dura una plaqueta. El periodo de vida del eritrocito no lo mencioné, pero suele andar allá entre los 90 y los 120 días de vida normalmente. Las funciones de la plaqueta es que contienen gránulos con químicos que al liberarse promueven el espasmo vascular y la coagulación. ¿Qué tiene diferente la plaqueta con los granulocitos o los agranulocitos? Que pues liberan diferentes tipos de químicos. Los químicos que van a liberar los granulocitos en conjunto, los leucocitos, van a promover que se dé una respuesta inflamatoria mucho más grande, ¿verdad? Porque los gránulos, los mismos químicos que estos liberan durante el proceso de defensa, junto con cualquier tipo de agente extraño, hacen que se recluten otras células que van a dar paso a una mejor protección, ¿verdad? Entonces, el tipo de químico que liberan va a traer diferentes sustancias o elementos a ese momento específico. La plaqueta en su momento, cuando requieren ser activadas, al estar activadas, liberan estos químicos. ¿Qué van a promover ellas? Si en los leucocitos se promovía una mayor inflamación,
en las plaquetas se va a promover el espasmo vascular y la coagulación, el proceso total de la coagulación, para que se pueda dar prácticamente un paso final de que es un tapón de plaquetas, para que estos puedan reparar por el momento un proceso de cicatrización, ¿verdad? Pero el primer paso siempre es formar un tapón de plaquetas para que pueda haber una correcta reparación de los tejidos. O mejor dicho, cuando hay algún tipo de daño a nivel de vasos sanguíneos. También otra función es que contribuyen a detener la pérdida de sangre de vasos dañados al formar un tapón plaquetario, lo que mencionaba, ¿verdad? Al haber una pequeña injuria o un pequeño daño en la pared de un vaso sanguíneo, lo primero que se reclutan son plaquetas, y las plaquetas van a liberar estas sustancias, que al liberarlas van a llamar otro tipo de sustancias, como por ejemplo la fibrina, que son proteínas específicas que van a ayudar a formar un tapón plaquetario que pueda detener en ese momento la hemorragia. El cuadro resumen, acá tenemos que prácticamente la cantidad suele ser en lo que mencioné. Las características, vemos el tamaño, la cantidad de días que duran, las funciones que mencionamos. Ahí ustedes van viendo cada cuadro resumen, pero recuerden siempre lo más principal. Este es un pequeño esquema, bueno, no tan pequeño, ¿verdad? Sino que es bien amplio, en el que ustedes pueden ver lo que mencioné en su momento, que decía que todas las células hemáticas y de leucocitos, pues todas derivan de una sola célula en especial. Recordaban ustedes que pues cuando se hablaba de tejidos conectivos, tejidos epiteliales, siempre se hacía referencia a una célula madre pluripotencial. Una célula madre pluripotencial es la que nace a partir de la médula ósea. Allí únicamente en esos lugares que se van a encontrar células madre. Otros lugares como por ejemplo quizás parte del cordón umbilical del bebé, ahí se pueden encontrar algún porcentaje de células madres pluripotenciales que pueden dar paso a las diferentes líneas en las que se puede subdividir. Una célula madre pluripotencial, vamos a ver más tarde, que se puede dividir en diferentes tipos de familias, pero para que ustedes vean, el esquema es bastante exacto, bastante preciso, en el que ustedes van a ver de qué familia viene cada uno. Siempre hay que recordar que la célula madre pluripotencial se divide en dos familias principales. Se divide en una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Todo lo mieloide va a dar paso a los elementos rojos, ¿verdad? Como por ejemplo glóbulos rojos, plaquetas. Y por otro lado vamos a tener la célula madre linfoide o la línea linfoide, que va a dar paso a prácticamente los componentes de los linfocitos. Incluso gran parte de los granulocitos vienen de la línea mieloide, para que ustedes vean exactamente de dónde vienen. Es importante todo esto, si se lo pueden preguntar, de qué célula precede cada una de ellas, qué es lo que da paso a una determinada, qué tipo de, por ejemplo, les preguntamos acá, dígame cuál es la célula precursora de tal célula granulocítica, por ejemplo, del eosinófilo. Tiene que responder que la precursora pues es el mieloblasto, el eosinófilo. Seré bastante específica con los nombres. No me vaya a venir a poner ahí únicamente que les pregunto de qué línea viene exactamente, ¿verdad? Ustedes van a poner de la línea de la célula madre mieloide, pero sí hay que tener claro que siempre están estos dos grandes grupos. ¿Quiénes son mieloides? Que son todos estos. ¿Y quiénes son de la línea linfoide? Que únicamente son los linfocitos, por eso se llama linfoide. Entonces, para que ustedes recuerden, ¿verdad? Todos los linfocitos vienen del linfoide. El otro objetivo nos dice enunciar el concepto de médula ósea y enumerar las células madre. Bueno, primeramente definir qué es la médula ósea. La médula ósea es un tejido conectivo altamente vascularizado, ubicado en espacios microscópicos entre las trabéculas del tejido esponjoso. Está presente casi exclusivamente en huesos del esqueleto axial, como por ejemplo también en el área pectoral, de la cintura pélvica y en las epífisis proximales del húmero y el fémur. Ustedes, no sé si ya cursaron esa clase, pues, pero igual, si la han cursado o no,
les dejo acá los componentes o las diferentes partes de un hueso, ¿verdad? En este caso, estamos viendo un número como tal. Aquí nos dice un ejemplo concreto de donde se puede encontrar eh, médula ósea. La médula ósea es prácticamente lo más interno del hueso. Únicamente lo vamos a encontrar en la parte del hueso esponjoso. El hueso esponjoso únicamente se encuentra en las orillas, o sea, en los extremos. A los extremos nosotros le llamamos epífisis. En la parte que conecta la epífisis con la diáfisis, que se llama metáfisis. Y la parte más central es la diáfisis de todo hueso largo. Entonces, justamente en la parte más interior, en la parte más profunda del hueso, únicamente estamos hablando de los extremos, porque aquí hace referencia a las epífisis, el único lugar donde ustedes pueden encontrar médula ósea. Entonces, creo que hay nombres vulgares para que ustedes puedan hacer referencia a eso. No sé si alguna vez han escuchado la palabra tuétano, hace siempre referencia a médula ósea. Cuando dicen tuétano, es lo mismo que decir médula ósea. Es la parte más interna del hueso, pero suele ser rica más que todo en epífisis. De aquí se pueden encontrar células madre. Y así como también en otras partes que son las que les hacen referencia con este ejemplo, ¿verdad? Pero siempre es en la parte esponjosa, del hueso esponjoso. Entonces ahí donde ustedes van a encontrar riqueza de médula ósea. Aquí tenemos, bueno, mencionábamos cuáles eran las tres células madres. Las tres células madres ya las mencionábamos. Pero la principal, la gran célula madre pluripotencial, la principal, la primera línea de todas, ¿verdad? Da paso a sus dos hijas, que son las principales, y juntas las tres forman las tres células madre como tal, ¿verdad? Como que si fuera una trinidad como tal. Entonces, da paso a la célula madre amiloide y a la célula madre linfoide. Las tres rojas que tenemos acá son las únicas tres células madre, para que recuerden el nombre específico, ¿verdad? Ustedes tienen que nombrarlas con nombres específicos, la pluripotencial, la amiloide y la linfoide. Esas son las tres. Ya de ahí únicamente damos paso a las células progenitoras. Las células progenitoras son todas las que están en verde. ¿Qué significan estas abreviaciones? Significa eso. Significa una unidad formadora de colonia de eritrocitos. Entonces son unidades formadoras como tal, ¿verdad? Pero son las células progenitoras. Después tenemos todas las que están acá rodeadas del círculo halo gris, que hacen referencia prácticamente a ser células precursoras o blastos. Células precursoras, para que ustedes sepan, blastos. Cuando escuchen la palabra blastos, siempre hacen referencia a que es un brote, o sea, es como un bebé. Es como que si usted agarrara el eosinófilo y le agregara eosinoblasto, ¿verdad? En este caso, amiloblasto como tal. Pero quiere decir que es un bebé, amiloblasto eosinófilo, prácticamente es la célula bebé que va a evolucionar a eosinófilo, ¿verdad? Eso significa blasto, hace referencia a brotes, que va a brotar algo de ahí. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Todo lo amarillo son las células finales que van a dar paso a eso. Pero, bueno, todavía vemos acá unas que están un poco más abajo todavía. La célula madre amiloide, por ejemplo, da paso directo al mastocito. No tiene que pasar por esas etapas. Y otro ejemplo concreto también, en este caso no es directo, pero sí el monoblasto, da como por ejemplo paso a monocito. Y el monocito les mencionaba que se va a transformar siempre en macrófago. Para que el monocito actúe tiene que dar paso a transformarse en un macrófago. Y el macrófago va a hacer su actividad dependiendo, ya sea en la sangre o en un tejido específico. Dependiendo del tejido que se vaya, así se va a llamar el macrófago. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y finalmente tenemos acá el plasmocito. Acá tenemos las células plasmáticas, es la misma célula plasmática. La célula plasmática va a ser la encargada de dar paso a las inmunoglobulinas o a los anticuerpos. Todas las defensas que se generan en el cuerpo cuando se está en contacto con una sustancia que nunca se había estado en contacto, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. Pero recuerden los tres nombres de las tres células progenitoras. Finalmente, el objetivo 7 nos menciona que hay que enumerar las características de los vasos sanguíneos. En este caso, hay una arteria muscular, una arteriola, una capilar y una vena. Vaya, primeramente, para ser un poco más específico en esto, hay que profundizar en que
Un vaso sanguíneo puede variar más que todo dependiendo de su diámetro o la longitud de este, ¿verdad? Más que todo del diámetro y en la parte del cuerpo que se encuentra. Primeramente, lo más grueso que se va a encontrar usted es una arteria muscular. Eh, los grandes vasos, ¿verdad? Que suele ser la aorta. De la aorta, ustedes pueden ver que la aorta se deriva, se puede ir para, bueno, puede hacer diferentes ramificaciones que van a dar paso a arterias musculares. Las arterias musculares que nos hacen un poco más pequeñas, más delgadas y atraviesan tejidos específicos, van a dar paso a las arteriolas. Y las arteriolas, finalmente, su último paso o su última derivación van a ser transformarse en capilares. Los capilares prácticamente es lo que llega a dar irrigación o llevarle sangre directamente a cada uno de los órganos o tejidos del cuerpo. Entonces, lo más pequeño que van a encontrar ustedes es el capilar. Cuando llega al capilar, en ese momento está haciendo una difusión tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, ¿verdad? Y es en ese momento en que cambia de su momento de ser una arteria con sangre oxigenada a ser una vénula o posteriormente una vena, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes tengan en cuenta en cómo se va transformando cada una. Hay grandes vasos, se transforman en arterias de menor calibre, posterior a una arteriola, posterior a un capilar, que es el paso intermedio, luego una vénula y finalmente una vena, que es lo más grande, ¿verdad? Que es lo que transporta la sangre desoxigenada. Bueno, una vez dicho eso, pues mencionar que todo el árbol, o todo el trayecto del vaso sanguíneo, pues siempre está separado por diferentes capas. Ustedes podrán ver que dependiendo si se trata de un vaso grande o grueso, pues así va a depender de sus tipos de capas de las cuales está compuesta. No va a tener una arteria muscular lo mismo que vaya a tener un capilar, por ejemplo. Vamos a ver que siempre vamos a encontrar tres tipos de túnicas o capas. Cuando ustedes leen hablar de túnica, también hagan referencia como que fuera una capa, o la capa interna, capa media o capa externa. Pero a términos de nombres exactos, recuerden siempre la palabra túnica, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan que es una túnica, pues hagan referencia que es una capa. Entonces, siempre en cada vaso sanguíneo, dependiendo de cuál sea, vamos a encontrar una túnica interna, una túnica media y una túnica externa. Vamos a ver al mismo tiempo que cada una de esas capas o túnicas se dividen, ¿verdad? Vamos a ver que dentro de la túnica interna está el endotelio, la membrana basal y la lámina elástica interna. Ahí la van subdividiendo y le van haciendo referencia a unos 50. Mencionaba que está el endotelio, que es la parte más interna en la que está en contacto con la sangre, ¿verdad? Que es lo que está pasando acá. Esta es la luz, la arteria de la luz, es donde pasa la sangre. Entonces, lo que está haciendo contacto directo es el endotelio. Después el endotelio sigue la membrana basal, que es esta amarilla, la lámina elástica interna que va después, la túnica media, que es más que todo músculo liso. Aquí ustedes ven las múltiples capas de músculo liso. El músculo liso va a ser el encargado de provocar que un vaso sanguíneo se vasodilate o se vasoconstriñe. Cuando hablo de vasodilatación, quiere decir que el vaso sanguíneo se está haciendo más grande, ¿verdad? Ya sea por la acción de alguna droga, de alguna sustancia vasodilatadora, como tal, ¿verdad? Como por ejemplo el óxido nítrico. Entonces la capa muscular es la encargada de darle la función tanto de cerrarse como de abrirse. Cuando se abre más de la cuenta es una vasodilatación y cuando se cierra es una vasoconstricción. Para que ustedes tengan en cuenta también el término, ¿verdad? Arriba del músculo liso ustedes van a encontrar la lámina elástica externa y finalmente la túnica externa. La túnica externa está compuesta más que todo por fibras colágenas y por fibras elásticas. Es la última parte que ustedes van a encontrar que está en contacto con las demás estructuras del cuerpo, como por ejemplo el tejido conectivo o algún otro tipo de tejido conectivo como tal, como por ejemplo el tejido adiposo, el músculo. Entonces, eso es lo que va a estar en contacto con ella, por lo cual se va a adherir, ¿verdad? Acá ustedes ven la composición de cada una de ellas. Vamos a ver las válvulas, que las válvulas únicamente vamos a encontrarlas en la vena como tal, en las venas, porque una válvula ayuda a que la sangre que se ha bombeado de regreso al corazón no se regrese. Por eso ayuda una válvula. Acá vemos imágenes histológicas como tal, en las que vamos a ver mucho más detenidamente cada una de esas capas, como les mencionaba. La vimos en el esquema anterior, prácticamente lo mismo estamos viendo, para que ustedes hagan el ejercicio y vean exactamente de qué se trata cada uno. Claramente, acá vemos las diferencias específicas cuando se tratan de arteriolas, capilares o venas, que son mucho más pequeñas, que prácticamente están haciendo ese paso de ser arteria a ser vena, ¿verdad? Entonces, hay que recordar su nombre específico dependiendo a qué nivel
está situado cada uno de ellos. Ya acá ustedes ven una combinación entre la oxigenada y la desoxigenada, la sangre oxigenada, desoxigenada, dependiendo a qué lado del capilar se esté pasando. Entonces, es bien fácil hacer aclaración de todo eso. Finalmente, un cuadro resumen. El cuadro resumen no se lo voy a leer todo porque ya estamos contra el tiempo. Ya vamos a empezar la próxima clase y quiero que revisen acá, porque cada vaso sanguíneo no va a tener todas las capas que mencionábamos. No va a tener todas las capas específicas. No va a tener todas estas capas específicas y tienen que recordar exactamente quiénes tienen la tónica interna, quiénes tienen la tónica media, quiénes tienen la tónica externa, cuál es la función de cada una de estas, cada vaso sanguíneo, cómo se va dividiendo, cómo se va subdividiendo. Acá ustedes ven, desde la arteria más grande se va subdividiendo hasta capilar, y de capilar se empieza a transformar hasta la vena. Aquí está el orden exacto en cómo se va transformando una tras otra. Entonces, recuerden bien exactamente, lean el cuadro, fíjense bien en las características como tal, sepan diferenciar cuál es cada capa en la histología, en las imágenes histológicas, y recuerden eso, recuerden exactamente quiénes tienen tal capa, quiénes tienen 3, quiénes tienen 2, quiénes tienen una. Entonces, eso es importante porque a fines de evaluación, pues seguramente eso se lo va a preguntar. Aquí, por ejemplo, ven que la arteria elástica es la que tiene prácticamente las 3, junto con las arteriolas. La única que tiene una sola capa son los capilares. Es la parte más pequeña donde se transforma de arteria a vena, ¿verdad? Entonces, en esa parte no va a tener túnica media, o sea, no va a tener ni músculo, ni va a tener tampoco túnica externa, únicamente en el endotelio y la membrana basal. Es importante que vean eso porque les mencioné que, pues, seguramente es lo que más vamos a hacer hincapié. Si hay alguna duda con respecto a ese tema, pido favor que me escriban directamente al correo, como siempre, pero que sea únicamente sobre ese tema, ¿verdad? Eh, Hago el hincapié porque, pues, bien poca gente pregunta y a veces siento que los conceptos no quedan del todo claros. Yo sé que el contenido siempre es extenso, pero siempre hay que hacer caso o enfocarse en los objetivos que nosotros hemos tratado en esta clase. Se hace con el afán para que ustedes tengan una guía de qué es lo que tengan que estudiar. Así que vamos a pasar al siguiente tema, sálganse de este link y entremos al próximo. Nos vemos.